Hola, muy buen día. Qué gusto es saludarles una vez más. Bienvenidos a Eddie Podcast. Soy Randy Garvey. Me da mucho gusto hoy estar con ustedes una vez más con nuestra pastora ingeniera Bárbara Lima Cáceres. ¿Cómo estás, Barbie? Bien, apóstol. Gracias. Pues hoy comenzamos una nueva serie de 4 diferentes sesiones sobre la iglesia. Queremos hablar, mucha gente no entiende qué es la iglesia y hoy espero con la pastora Barbie que podemos aclarar un poquito con nuestra audiencia de qué se trata la iglesia, qué es. Pastora, yo sé que tú eres pastora titular de una gran iglesia, el Río Huamantla. Sí. Y eres graduada de un excelente instituto bíblico, además de tu carrera de ingeniera. Pero cuéntanos, ¿qué es una buena definición cuando alguien dice, ¿y qué es la iglesia? Wow, pues la iglesia es el conjunto, podríamos decirlo, o la reunión de creyentes en Mm, Cristo Jesús. Es como una definición sencilla, es sí. pues sí, un conjunto de personas que tienen una misma fe, ¿verdad? Y que nos reunimos con un propósito, Ok. con un propósito. Yo me imagino Ujú. que puede ver varias definiciones. A mí Sí, me gusta una definición mía, la asamblea de los justos. ajá, sí. Porque sabemos que la palabra iglesia no era originalmente un término religioso, Ujú, ¿verdad? exactamente, sí, no lo era. Era más bien un término político que se usaba en la política, si lo podríamos Mm, decir así, que designaba una asamblea, que es mm. un conjunto de personas que se reunían con un fin, en ese caso político, ¿no? La palabra en cuanto a su historia, en cómo se utilizaba. Sí. Ujú, Nosotros sabemos que hoy día la palabra se utiliza de muchas formas equivocadas y quiero así es. platicar de esto un poco para que Ujú, nuestra gente se da cuenta, ya no debo de decir así. Es difícil ujú, no hacerlo porque así la gente entiende. Pero para nuestra audiencia, vamos a comenzar así. Entiendo que la palabra iglesia significa literalmente una asamblea ujú. de personas, Sí, sí, un grupo de personas. Ahora, cuando utilizamos la palabra hoy día, iglesia, porque era una palabra en griego que significaba asamblea, pero cuando hoy decimos iglesia, hoy 2022, si yo digo la iglesia, ujú, no estoy hablando de cualquier tipo de asamblea, ¿verdad? así es. No, no es cualquier asamblea. Es una asamblea donde, nosotros confesamos el nombre de Jesucristo, existimos con un propósito. Ahora las iglesias hoy día, ese conjunto de personas, esa asamblea, pues pueden tener, diferentes propósitos en cuanto a su existencia, Mm, pero estamos reunidos para glorificar a Dios, para alabar su nombre, para aprender, ¿y de qué? Pues de la palabra de Dios, acerca de Cristo, y estamos reunidos con un propósito específico. ¿Por qué existimos como iglesia? Bueno, es nuestro propósito. Y bueno, originalmente, pues la iglesia se reunía para continuar con una obra, una tarea que Jesucristo dejó a su iglesia, a su pueblo, a los que mm, confesaban o confesamos su nombre. Ujú, amén. sí. Entonces, si yo digo, Pastora Barbie, voy a ir allá por la iglesia de Ocotlán para hacer tal cual cosa. ¿Qué hay mal con esta frase? Okey, bueno, lo mal sería o es que, por ejemplo, la palabra iglesia, bíblicamente o en la palabra de Dios nunca se refirió a un lugar. O Mm, sí, a un un lugar, edificio. un edificio, no, siempre se refería al grupo de personas, de cristianos, de creyentes, que se reunían en un lugar, podría ser una casa, generalmente era en Sí, las casas, en la primitiva, pero sí. pero en sí la palabra nunca se refirió a un lugar físico. O sea, aún etimológicamente la palabra iglesia
no se refiere a un lugar Sí, porque es un físicamente. grupo de personas, Exacto, una es un, asamblea. sí, entonces no nos estamos refiriendo a un lugar. Y una asamblea sabemos que es un grupo que se ha reunido para algo. Exactamente, sí, Ajá, sí, nos reunimos con un propósito. sí. Sí, Amén. Eso sí, me hace apóstol. pensar, Jesús dijo, donde dos o tres están Ujú, reunidos. reunidos, exactamente, En mi sí. nombre allí estaré en Así medio de es. ellos. Sí, amén, amén. Entonces, todo, pues, bíblicamente en las Escrituras podemos ver que a lo largo de las cartas, de todo el Nuevo Testamento principalmente, cuando se refiere a la iglesia, pues siempre hay actividades que las Sí, piedras no podrían hacer, ¿verdad? sí. O que una edificación no podría hacer. Sí, porque estoy buscando, quiero leer algo Sí. aquí que es tan bonito. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, a nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está Ujú. en Corinto. Sí. Y sabemos que Pablo estaba hablando con una congregación, no con Ujú. el edificio. Así es, sí, sí. Sí, entonces hoy hemos sido entrenados, no solo Ujú. en México, pero Sí. allá en mi tierra también es igual que la gente tiene el mal costumbre de llamar el templo la Ujú. iglesia. Sí, sí, aquí en México igual. Sí, la Sí, iglesia sí. de Ocotlán, la iglesia Ujú. de Sí, Santana X, ¿verdad? sí, 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 es algo que está en nuestro lenguaje realmente, lo ha estado. Bueno, quienes éramos antes, no éramos Sí, cristianos, pues era nuestra manera de referirnos, ¿no? sí. De vivo cerca de la iglesia X. Y hasta Ujú. aún nosotros que ya sabemos, para que otra persona entienda, Sí, 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 sí. casi tenemos que usar el término mal. Si yo quiero decir a alguien, Ujú, pues dobla allá en pues la iglesia de ujú. Ocotlán. Yo sé que no es una iglesia, es Sí, un es un templo. templo, exacto. De hecho, cuéntanos qué es la diferencia entre templo e iglesia, o cómo Okey. hemos confundido estos términos. Sí, bueno, templo, pues entendemos un lugar de reunión, Un edificio. una edificación. Y bueno, la iglesia, pues hoy sabemos por la palabra que es esta asamblea, son personas. Ujú. Yo creo que históricamente en algún punto se desvirtuó en realidad el uso de la palabra o el significado más bien de la Mm. palabra iglesia. Yo no tengo bien Y claro cuándo comenzó esto, ¿tú sabes? pues exactamente no, tampoco, Mm, no hay un dato histórico como a partir de tal año, pero bueno, yo creo que viene en este periodo de la historia que conocemos como el oscurantismo, una época en la historia de la iglesia mm. donde pues sabemos que Cuando se hizo la oficial de Roma, quizás. exactamente, sí, yo creo que Ajá. de ahí viene esa desviación del Wow. sentido de la palabra iglesia. Entonces, para Ujú, nuestra audiencia, quiero que entiendan que cuando referimos a un edificio religioso, el término correcto probablemente va a ser templo, porque templo significa, no ujú. importa qué tipo de religión, templo significa un edificio para servicios o cultos religiosos, Sí, lo ujú, que sea la religión. Iglesia siempre ha significado y siempre significa una asamblea, una reunión de justos, ujú, ¿sí? Y por lo menos en nuestros tiempos de cristiandad, ujú, es la reunión de los justos. Entonces, la iglesia se reúne en el templo. ujú. Sí, Si es que tienen sencillamente, un templo. exactamente, Tú sí, sabes que en sí. el río no tenemos templos. Sí, no, yo creo que es algo muy Todavía no tenemos un templo. todavía no, ¿verdad? Ocupamos un lugar físico, pero no hay Sí. un templo como tal, ¿no? Una edificación como comúnmente se vería. Y un Eh, templo siempre está Ujú, dedicado exclusivamente al culto, ¿no? exactamente, sí. Templos, pues, han existido desde siempre, ¿verdad? Y Hay siempre exclusivos para eso. Sí, pues hay templos de diferentes dioses, Sí. ¿verdad? A lo largo de la historia, diferentes deidades donde se les rendía culto a ese dios. Entonces, pues el templo está relacionado con el lugar donde se rinde culto
Mm, a una deidad. Ujú. Pero sí, exactamente. Eso es lo que hace la verdadera iglesia tan interesante, porque ujú, la verdadera iglesia, como es móvil, ¿no? exactamente. Sí, sí, es algo, podríamos decir que es una organización viva. Ujú. Como Mm, un organismo. sí, exacto, como si dijéramos un organismo vivo y pues creo que no está tan mal la relación en ese sentido porque pues las personas somos seres vivos. No estamos, Amén. sí, amén, Y no, la no metáfora estamos, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? exactamente, también De una hecho, vamos a manera, parar ya. sí, Vamos a tomar, ok, ya hablamos de la iglesia, es la asamblea de los ujú. justos, ok. Danos algunos otros metáforas para este mismo grupo que utiliza la Biblia. Sí, bueno, pues son diversos, son varios. Uno es como una casa, la casa Sí, de Dios, la ¿verdad? casa de Dios. Está Rebaño, hablando de la misma gente, exactamente, un rebaño, rebaño, familia de familia, Dios, ¿verdad? sí. Cuerpo de El Cristo. cuerpo de Mira, ya son Cristo, 4 metáforas. y otros, algunos como más particulares, como la novia de Cristo, La ¿no? novia La de novia de Cristo. Cristo, son de los que recuerdo ahora. Fíjate, y está Sí, hablando todo de la misma cosa, lo que exacto. llamamos, Ujú. bueno, comúnmente la iglesia. La iglesia, sí. Si Pablo estuviera escribiendo a nosotros, Ujú. diría, la iglesia de Dios en Tlaxcala. Amén, así es, Amén. sí, sí, qué hermoso. Ahora, Sí. bueno, yo quiero decir desafortunadamente, quién sabe, pero tú y yo sabemos que muchos grupos religiosos han puesto el nombre iglesia en su título. Ujú, Y yo no digo que ese está mal, pero a veces puede dar la idea que ellos son los únicos. Por ujú. ejemplo, la iglesia de Dios, Ajá, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. ujú, Entonces uno dice, bueno, si esta es la iglesia, ¿qué quiere decir de nosotros? ¿Cómo, ujú. cómo, cómo, ah, qué? ¿Hay una iglesia? ¿Hay muchas iglesias? ¿O cómo es? Guau, pues, hay Yo sé, es una una pregunta grande, sí, sí, pero tú hay eres una inteligente, vas okey. a saber. Pues, podríamos empezar diciendo que hay una iglesia universal, Ah, pero no estamos hablando de ¿verdad? de sufrir. No, no, no. Es cuando nos referimos a universal, pues es que está en todo el mundo, ¿verdad? Hay una iglesia que es, si pudiéramos decir, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Verdad? Es como igual una pregunta muy amplia, pero no solo una que está en un lugar es la única iglesia ni la exclusiva. No sé si me estoy Pero explicando. sí, pero hay Ujú, un movimiento que apenas conocí unas personas cuando estuve de viaje que pertenecen a la Iglesia Universal. ujú. Entonces, ¿es legítimo que lleven este título? ¿Ellos son la Iglesia Universal o qué es la Iglesia Universal? Ujú, cuando nosotros como cristianos nos referimos a la Iglesia Universal, nos referimos a la gente, las personas que han confesado a Jesús como su Entonces, no Señor. estamos hablando de una organización de por sí. Ajá, exacto, que han confesado a Jesús públicamente a través del bautismo bíblico Mm, y que con su boca lo han confesado como mm, su Salvador. Ellos, aun si es un solo individuo, forma parte de esta iglesia. Jesús dijo que Él tiene una iglesia. En Mateo, ¿verdad? Cuando Él dice mm. que sobre esta piedra edificaré o esta roca edificaré mi iglesia, estamos hablando de que Jesús tiene, es su Sí. iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el obispo, el mero mero, el papa de esta Iglesia Universal? Jesús, Jesús, ¿verdad? el Jesús, apóstol sí, de nuestra fe, ¿verdad? exactamente, el pastor de las ovejas, como lo Amén, refiere amén. Hebreos capítulo 13, si no mal recuerdo, el gran pastor de las ovejas. Entonces, pues hay una iglesia, hay creyentes genuinos que han confesado a Cristo como su Salvador públicamente a través del bautismo bíblico, que es por inmersión, que son la iglesia, ¿verdad? Y si, Entonces, en cualquier nación. sí, en cualquier nación. Y pues ya localmente, pues hay diferentes grupos que se reúnen como iglesia. Ahora, aquí la pregunta es como, bueno, de lo que usted estaba comentando, espero no desviarme, pero hay pues ese conjunto de personas que
localmente nos reunimos, ¿verdad? Mm. Y formamos la iglesia de Cristo, porque lo hemos confesado, porque hemos sido Entonces, si, bautizados. si Ujú, Pablo escribiera hoy una carta que dijo, que dijera a la iglesia de Dios ujú. en Tlaxcala, ¿quién incluye? Los cristianos que hemos confesado a Jesús No y importa a que qué congrega la persona. sí, pues no realmente con Exactamente. una fe que es genuina en cuanto a confesar que Jesús es el Señor, como según lo que dice la palabra y que nos hemos bautizado Sí. según lo que el bautismo bíblico. Y ahí va, pastora, uno de los problemas porque me hace pensar en piratería. Ujú, Desafortunadamente, porque nosotros vemos tantos nombres de iglesia, la iglesia de esto, la iglesia de aquello, no quiere decir que este grupo es la ujú, iglesia. ujú, Este grupo quizás sea parte de la iglesia. ujú, Lo que quiero que entienda nuestra audiencia es que la iglesia es más grande que cualquier organización, cualquier ujú. movimiento, Sí. como me han escuchado decir de Ujú, Río, y yo creo que esa es una buena definición o manera de verlo. El Río, nuestra iglesia, nuestra ujú. asamblea, Exacto, sí. no es entre comillas, nuestra Ujú, asamblea, nuestra iglesia, es un grano de ujú. arena en la playa del reino de Dios. Sí, El reino de Dios es tan grande, pero sí. el reino de Dios es la iglesia, pero Ujú. la completa. Sí, sí, La sí. en China, en Sí, África, en en cualquier Rusia, nación, sí, en todo el mundo. así es. Sí, 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 Entonces es yo correcto. soy salvo Ujú, porque creí en Jesús, le confesé en bautismo. Yo pertenezco a la iglesia universal. ujú. No a su pared de sufrir, en Sí, la no la iglesia iglesia universal. universal, sí, Y nadie puede piratear este nombre porque este pertenece a Jesús. exacto. Sí, él dijo mi iglesia. Es Sí, algo tan poderoso tan y hermoso, ¿verdad? hermoso. Mi Sí, iglesia, yo sí, pertenezco a la iglesia de Jesús. ujú, Y sí. no porque yo pongo el título sobre la No, puerta del templo, ¿verdad? exacto. No. Sí, 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 pertenecemos a Él porque le hemos creído en Él y le hemos confesado, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios nos guía en cuanto a cómo nos hacemos parte de esta asamblea Mm, que pertenece a Jesús. Y eso es algo, pues, que está en las Escrituras, ¿verdad? sí, Está en claro. Romanos, ahí Una de lo las describe. metáforas que me Ujú, encantan tú mencionaste como 5 diferentes que ujú, nos habla de la iglesia, que son sinónimos, familias, casas, ujú, templos, ta, ta, ta. Es la que utiliza Pedro cuando habla de nosotros somos piedras mm, vivas. sí, Estamos siendo construidos en una habitación ujú, santa para Dios. Y esa es la iglesia también. ujú, Porque quiero que examinemos un aspecto de la iglesia. sí. Yo estaba hablando con una persona recientemente y me dijo, yo aquí en mi casa solito, yo pongo mi programa de la tele de Mm, cristiana, yo tengo mi culto. En el inglés es otra frase, yo tengo iglesia allá. Y le ujú, dije, no, tú no ujú, puedes ujú, tener iglesia en tu casa sola. ujú. ¿Por qué? Guau, pues, primero, si vamos a la definición de la palabra, pues estamos hablando de una asamblea que se Una reúne. asamblea no puede ser una persona, Sí, no, ni dos, exactamente. ¿verdad? Bueno, Sí, quizás dos, pero es una ujú, asamblea muy pequeña. muy pequeña, ¿verdad? Entonces, pues en sí la palabra indica Sí, una reunión de es personas. plural. Sí, exacto, es plural y que se reúnen con un propósito y hay, ¿cómo decirlo? Pues, en sí lo que la palabra nos muestra de la iglesia, vemos actividades conjuntas y el propósito de Dios es que su pueblo esté Mm, reunido y nos reunimos con un propósito. Entonces, pues, en sí una iglesia de una persona sola en su casa, pues, no cumple con el propósito no.
de una asamblea, ¿verdad? Pero, Ujú, pastora, ¿qué tal si la persona está conectado a internet, está viendo el culto en ujú, vivo y a lo mejor se siente parte de, pero ujú, ¿qué dirías a la persona que dice, no, a mí me gusta ver el culto en ujú, la comodidad de mi casa y yo estoy ujú. alimentado por la palabra, pero Sí, pues bueno, parte de lo que podríamos decir que distingue a la iglesia o que es parte de lo que hacemos en una iglesia es lo que nos describe, por ejemplo, Hechos capítulo 2, ¿no? Donde mm, dice que los mm, creyentes se reunían para perseverar mm, en el partimiento del pan, que habla pues de una celebración antigua que ellos hacían, pero cuando hablamos de partir el pan, pues habla de alguna manera de convivencia, sí, ¿verdad? y De Santa Cena, exacto, Santa los dos Cena. conceptos. Sí, dice, perseveraban pues en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que Ujú, es otro aspecto sí. que cada domingo tenemos en cuanto a la instrucción que se nos Y da. alguien podría recibir Ujú, esto en la tele o por ujú. internet. Alguien podría decir, no, Sí, pero pero pues mi es, pastor me instruye sí, en Facebook Live, ujú, pero hay otros beneficios que esa mencionas que no. sí, y por ejemplo, perseveraban en la oración, ¿verdad? Y a mí me encanta pensar que alguien podría decir, pues yo en mi casa oro 10 horas, ¿no? Pero hay gran poder que se libera cuando Mm, en lo que Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él promete estar. Hay algo especial, algo poderoso que Dios reservó para cuando su iglesia se reúne, cuando la asamblea está junta. sí. Pero creo que de esas 3 lo que usted mencionaba como la Santa Cena, el partimento del pan es algo El convivio no puedo sí, hacer solo, exacto, no lo podemos tampoco. hacer solos. Mm, mm. Y bueno, entre otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, pienso en cuanto a, estoy pensando en algunos otros aspectos que la Biblia Pues nos Jesús muestra, dijo, donde dos se ponen de se acuerdo ponen, sobre cualquier cosa, sí, será hecho por mi Padre que está en el cielo. ujú, Entonces, ese es un aspecto que solo yo no sí, puedo tener si no tengo alguien ujú. para ponerse de acuerdo conmigo. Exactamente, sí, no se cumple esa parte si Mm, estamos solos en la casa. Y entre otros principios bíblicos que pudiéramos pensar como siempre es, 2 mejor que uno, sí, ¿verdad? Eclesiastés. Va en Hebreos, por ejemplo, nos anima Mm, a animarnos unos no a dejar, no otros. dejar de No congregarnos. dejar de congregarnos y, pues, congregarnos, pues, no se va a congregar uno solito, puede, pero necesitamos de la Sí, asamblea, ¿me explico? sí. Entonces, y entre otras cosas que pudiéramos mencionar, por ejemplo, una edificación, como en lo que usted refería, que Pedro habla de piedras vivas, que estamos edificando, pues, una edificación no es solo una piedra No, solita, jamás. no hace una edificación, es el conjunto de estas De muchas piedras, de muchas piedras. piedras bien organizadas, Sí. Cada formadas, quien en su lugar. con sí, exactamente, cada quien en su lugar. Y, pues, por la palabra podemos entender, según lo que dice en Mateo, al versículo que hemos referido de Mateo 16 que Jesús edifica su iglesia, Sí. y Él es un arquitecto, Y y tiene cualquier un diseño. edificación tiene muchos Exacto. componentes, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, la iglesia es el conjunto de personas, es la asamblea de los justos, como usted dice, de Sí, los santos. sí. Entonces, pues, alguien solo no puede cumplir con esto. No. Ujú, Yo estaba pensando en las metáforas que mencionaste de la iglesia y creo que todos hablan de pluralidad. exactamente, sí. Vamos a examinarlos. ¿Qué era uno que mencionaste? Un Hay rebaño. un rebaño y no puede ser un borrego nada más. No, pues, No un son rebaño muchos. son muchos, ¿Qué sí. más? Familia, Una una familia no es una familia. persona, Ujú, son sí, varias no. personas. Sí, ¿cuál otro mencionábamos? Una casa, ¿verdad? Aunque tiene que ver con edificación, pero es, como decíamos, el conjunto de varias cosas. Sí, son diferentes Ujú, cuartos, los sí, tabiques, las piedras, las puertas, exacto. las Sí, el ventanas, techo, ujú, el techo, ¿verdad? un Y cuerpo, un cuerpo, muchos el mismo miembros. apóstol Pablo lo refiere como es muchos miembros, no Sí. solo es ojo, oreja. Ujú,
Ahora, ¿por qué estamos haciendo tanta énfasis en este punto? Porque yo creo tristemente que la iglesia ha sufrido mucho daño desde la pandemia. Ya entendemos qué es la iglesia, estoy Ujú, hablando en todo el ujú, mundo, porque por la primera vez en la historia, muchos cristianos experimentaron servicios en Internet ujú, y algunos se han acomodado a pensar, ya que ya terminó la pandemia, gracias a Dios. ujú, Estuve hace poco en uno de los países más estrictos en la pandemia, Israel. ujú. No me pidieron jamás poner una cubrebocas, no me pidieron ni siquiera comprobación que no tenía COVID, completamente Wow. abierto como si el COVID nunca había existido. Pero durante la pandemia, mucha gente, por no tener otra opción, aprendió a accesar un culto por Facebook, por YouTube, como quieras. Una vez que pasó la pandemia, gracias a Dios, ya están cómodos y ya creen, no, pues ya yo lo hice por un año, lo que sea, por internet y yo creo, y me siento bien. Y a mí me gustan mis pantiflas, ¿cómo es? Pantuflas. Mis pantuflas, se me fue la palabra, aquí con mis palomitas en la casa. Sí. Y entonces decimos, no, pero ese no es la iglesia. Ujú. No, Tú solo en tu casa no es la iglesia. sí, no. No, Va contra, creo que el diseño bíblico. exactamente. Es Sí. como vivir en una tienda de campaña cuando tienes una casa. Ujú. Sí, sí, exacto. Y Dios dice, oye hijo, ya no estás camping, ya pasó esto, Ajá, ya puedes pasar a sí. la casa. No, pues a mí me gusta aquí solito mi tienda. Dios dice, no, pero en mi casa hay mucha gente. En Ujú. mi casa hay convivio, en mi casa tú compartes y tú recibes. Sí. Tú sabes que nunca fue el plan de Dios, tomando otra metáfora, que los hijos de Israel vivieran para siempre en tiendas de campaña. Ujú. Era solo para pasar un desierto, Sí, porque Dios exacto. tenía un lugar con casas para ellos. Así es. Sí, Y la casa de Dios es el plan a largo plazo para su así es. pueblo, ¿no? Sí, sí, de hecho, y pues no podemos comparar el beneficio entre una edificación temporal, como Mm, una casa de campaña, y algo que es permanente, porque la iglesia es como esa casa bien plantada, ¿no? Con todos los sí, servicios. con eh, todo, sí, con todos los alimentos, exactamente, con sí, todo, con todo los funcional, perfumes, todo. sí, 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 con todo, y de manera funcional para Sí. todos, ¿no? Y una casa de campaña, pues, no cumple con Mm, el mm. diseño del Señor, para esta asamblea que le pertenece. Amados, quiero que escuchen esa metáfora, es tan importante. Hemos pasado una pandemia donde tristemente, desafortunadamente, innecesariamente, muchas congregaciones tuvieron que Ujú, suspender sus actividades. Y eso era como vivir en una tienda de campaña en el patio. No era lo que Dios ujú, quería para la iglesia. Ahora tenemos la oportunidad de regresar a la amén, casa donde hay agua, donde amén, hay sí, comida, sí, donde hay aceite, donde hay una estufa con gas, donde ujú, hay una cama. una cama. Todas las Sí, comodidades de una exacto, casa sí, grande. sí, 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 sí. Y Dios está diciendo, ahora regresen a la casa. No te quedes en la tienda de campaña, no te quedes en el patio chupando de un garrafón, quién sabe qué tienes allá, Sí, comiendo comida seca cuando Dios ya abrió su casa. amén, sí. Y Dios te quiere en la casa porque tú nos puedes escuchar en YouTube o donde estés escuchando. Ese no es la iglesia. La iglesia es cuando nos reunimos Ujú, con sí, los justos en el nombre de Jesús para adorarle a Jesús. así es. No se queden Ujú, en el camping porque la casa es donde Dios nos quiere. así es, sí, amén. Ahora, Sí, pastora, ya que sí, prediqué mi sermón, sí, pastora, sí.
tú como maestra, como profeta, como pastora, eh, cuéntanos, porque estamos hablando de este suceso que ha pasado en la iglesia desde la pandemia. ¿Qué efectos negativos cree que podría pasar a alguien que se queda en la tienda de campaña? La persona que no regrese Ujú, a la iglesia, no al edificio, a la iglesia, a la asamblea. La persona que dice, no, pues ya estoy acostumbrado de ver por Facebook. ujú. ¿Cuáles son, cuál es el peligro? ¿Qué le podría pasar a esta persona? Guau, pues yo creo que podría pensar en, número uno, creo que es bien importante el desconectarse del cuerpo. Hay una muerte de Mm, alguna manera. Es decir, si tomamos la figura que Pablo usó, que la iglesia es como un cuerpo, siempre he pensado como una persona que se aleja, es como poner un torniquete, usted sabe, ujú. para detener la sangre. ¿Qué va a pasar con el resto del miembro? Pues la falta de circulación de sangre va a hacer que muera. Sí. Entonces, aunque aparentemente se están alimentando, pero Esa es una buena el metáfora, porque están flujo. conectados Ujú. en internet, entonces dicen, todavía estoy conectado, pero tiene su Sí, tiene ese torniquete, y torniquete. me gusta pensar en ese sentido, porque Yo nunca lo había somos pensado el así. cuerpo de Cristo y Ujú. sangre corre. Es decir, sangre está corriendo. Jesús es la cabeza, Cristo es la cabeza, y la palabra nos dice que la iglesia es su cuerpo. Entonces, es como poner ese torniquete, y la sangre que nos cubre, el ADN que No nos corre, alcanza. los nutrientes que trae la sangre, porque la sangre, si pensamos, esa Es la sangre vida. es la vida, es esa sangre espiritual que corre por nosotros, nos da los nutrientes, nos protege de infecciones, porque la sangre actúa. Cuando hay una infección, Mm, la sangre empieza a hacer su trabajo, sí. se enfría. ¿Qué empieza a pasar con ese miembro? Pues se enfría porque la sangre tiene energía, calor en ese sentido, que hace que este miembro se mantenga vivo. Entonces, lo primero que puedo pensar es que de alguna manera, aunque la gente piense que está alimentándose, de alguna manera, en algún sentido, va a haber una muerte. Y no quiero usar la palabra mal ni fuerte, pero algo va a morir. ¿Qué puede morir? Pues su deseo de crecer, por ejemplo. Se puede dar lugar a otras, situaciones como, no sé, el aislarse. Creo que el diseño de Dios nunca es que un hijo esté aislado. Mm. Dios es un Dios trino. ¿Qué podría pasar entonces, mija? Eh, Porque me encanta dónde vas con esto, pero entonces alguien podría decir, pero Se si me enfría. gusta estar solo, ¿qué es el problema? Sí, ¿Qué me podría deja, pasar? por ejemplo, deja de recibir los nutrientes que cada semana, por medio de Mm, una predicación, que aunque la ve en la tele, pero el estar al lado de mi hermano, mm, el calor de la presencia de un hermano, y pensando que la iglesia, que somos todos, y que el Espíritu de Dios habita en cada uno, eso la tele mm. no lo vamos a tener. Esto me ha Entonces, hecho esto pensar de es, las veces allá en Guamala, donde tú mm, eres pastora. eh, eh, Me hizo recordar unas veces que he llegado allá con ujú. ustedes y tú estabas a mi lado alabando y yo alabando yo puedo entender lo que estás diciendo porque era mucho ánimo para Ujú. mí estar cerca de ti, ver tu Y para conexión mí, con el Señor y sí, 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 estamos alabando al Señor de todo corazón, sí, pero como leños en una fogata, exactamente. ¿verdad? Sí, sí, muy, muy buena figura la que usted está usando. Recuerdo esas veces, y el oírlo a usted levantar su voz, para mí era como de: "Oh, estamos alabando al Señor". No Sí, nos sentimos solos. Es exacto. como esa leña que se va acercando al fuego y al final se va a prender, pero Sí, un leño que se aleja del fuego se va a apagar.
y ya. Tantas analogías Sí, que Dios nos ha dado. Me encanta esto de ¿cómo se sí, dice? el Torniquete. torniquete, Torniquete. torniquete, Sí, ajá, en el inglés es tourniquet. Entonces me cuesta ujú, torniquete. torniquete, sí, Que sí, sí, mi mano todavía está conectado a mi brazo, pero ya está muriendo sí, porque cerré el sí, fluir de sangre. exacto, sí, Wow. sí, Es y que pues, yo digo, no, pero yo estoy conectado en internet. ujú, No, pero sí, no estás completamente no, conectado porque no sí, tienes no, tus hermanos sí. Sí, contigo. pues Dios nos creó no para estar solos. O sea, realmente No, eso está en nuestro ADN, es parte de la imagen y semejanza de Dios que tenemos. Y aún, y cuánto más, no ahora que somos la iglesia, que estamos en la asamblea de los santos, de los justos, necesitamos este cuerpo encendido sí. a temperatura, en fuego. Ujú. Y bueno, pues creo que también si tomamos la figura del rebaño, cuando una oveja se queda, es presa fácil de Oh, un sí. devorador. Ok, esa es una buena Ujú, analogía porque ujú, sabemos que Pedro dijo que el diablo anda como león ujú, rugiente buscando a quien devorar. ujú. Sabemos que hay seguridad en números. Sí, claro, sí, Entonces, la oveja que dice, no, yo no necesito a nadie y se va solito, sí, se queda una presa fácil. fácil, sí, sí. Es eso, pensando en la iglesia como un rebaño. Sí. Todas las Exacto. analogías. ¿Qué Sí, es un niño sin familia? Un huérfano. es un huérfano. Sí, pues mire, hasta cosas espirituales empiezan a pasar. Y me refiero a espirituales porque pues sabemos que hay un corazón puede caer en una mentira de orfandad, Mm, ¿verdad? Cuando la iglesia está, entonces de, ay, nadie me visita, nadie me buscó, la asamblea está funcionando, ¿verdad? O sí, sea, quien se quien alejó se alejó. es esta persona. Exactamente, porque la asamblea, como usted Sí. dice, ya el Señor nos ha dicho, regresen a casa, regresen a este grupo. Y pues quien quiere quedarse solo es porque ya pudo haber dado lugar ya a un espíritu de orfandad, Dios ¿verdad? mío. De rechazo y espiritualmente Mm, empiezan a pasar pues muchas cosas, porque lejos de, si vemos que Jesús es la vid, ¿verdad? El tronco principal de una viña, él dijo que lejos de él nada podemos hacer. amén. Y, Nada. y Jesús habita en su iglesia. Él habita en el cuerpo, no es Jesús y la oreja por allá, aunque él es la No, cabeza. claro. Pero me imagino como al señor cara de papa de Toy Story, ¿verdad? Que por ahí anda dejando la oreja, Ah, sí. la nariz, y pues no era como debía de estar, ¿no? Tenía que estar recogiendo, pero Em, entonces, la persona que se aísla, ujú, aunque, porque podemos verlo por dos sentidos, aunque si yo soy, conforme a lo que hemos hablado, si yo soy salvo de ujú, veras, he creído y confesado a ujú, Jesús, pertenezco a la iglesia universal, ujú, el conjunto de todos los sí, verdaderos cristianos en el ujú, mundo. Bien, pero pero sí, si me aíslo de la ujú, iglesia, si me separo de sí, la iglesia, aunque, a ver si estoy bien, ujú, aunque sigo siendo parte de la ujú, iglesia porque yo soy salvo, ujú, pero por otra manera, como que pertenezco, pero no pertenezco porque ujú, no me reúno con ellos. ujú, Me pongo en peligro. sí, 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 sí. Es decir, que esta mano es mi mano y es mi mano, pero si le pongo algo que Sí, ya restringe el sí, fluir o cortarla, ¿no? O o sea, cortarla, cortarla, va a ser mi sí, mano, pero va a estar pero va a allá. estar, sí, ya no va a tener ninguna función, va a morir. Pues pudiéramos hablar de otras cosas, apóstol, viendo la iglesia como una familia, ¿verdad? Mm, En una familia hay padres que sí, tienen un rol de educar, de proteger, de alimentar a los miembros de la familia, a los hijos.
Y un hijo que se va de la casa sale de esa cobertura, de esa protección que un padre nos Mm. puede dar y pues es muy peligroso. Creo que Sí, porque el irnos de cobertura. la Sí. persona solita en su casa, Ujú, ¿quién le va a ujú. instruir? Exactamente, sí. Puede recibir una instrucción genética, digamos, o Ujú, general, es decir, pero que es para también otras 1000 personas, pero ujú. no va a ser Sí, específico. Porque en una casa, a veces tu papá dice, oye, mija, quiero hablar contigo, pero es contigo, sí, 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 sí. no con toda la familia. Exactamente. Y pues la palabra también nos dice que dentro de la iglesia hay diversas formas de servir. Mm, Solo en la casa como sirvo, que es otro llamado que Dios hace a los miembros de esta asamblea, ¿no? Nos llama a la salvación. mm, Y después, ya una vez salvos dentro de la iglesia, de la asamblea, creo que viene ese llamado a servir. Es un llamado a servir. Y la iglesia nos da el contexto, nos da las áreas, nos da ¿cómo decirlo? Pues las actividades donde uno puede dar un servicio. Y pues solo en mi casa me sirvo a mí mismo, pero no, sí. no puedo servir a otro, ¿no? Y Sí, porque no tienes familia, solo ujú, tienes una casa. ujú, Porque si estuvieras en una familia, siempre ujú, hay alguien que servir. sí, Alguien tiene que lavar los trastes, sí, alguien tiene que ujú, cocinar, alguien tiene que limpiar. exacto, sí. Pero si tú eres como, ¿qué es la palabra? Ermitaño. Ermitaño, ajá, Ermitaño, yo estoy en mi casa, yo soy la única persona aquí sí. y solo me sirvo. Ujú, a mí Ese no puede mismo. ser saludable. Sí, no, 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 Dios nos llamó a hacer un servicio para los santos, para los justos. Y Amén. es algo que Jesús reconoce, ¿verdad? Si das un agua a uno de estos pequeños, hay una recompensa. Y Sí, Jesús habla acerca del reino, ¿verdad? Que sí. hay algo que se hace en el reino, no es solo para estar sentado oyendo. La palabra que me suena a mí, que más bueno, cuando contemplo la iglesia y lo que está pasando en estos días, la palabra que me resuena, que me resuena es egoísmo, Ujú, egoísmo, egoísmo. Estaba leyendo un texto hoy que no puedo encontrar ahorita en mi Biblia que habla voy a ver si puedo con otro, porque ese está tan ujú. padre. Bien, pero donde ah, por egoísmo gente rechaza la verdad. Pensando en la figura de una novia. Nadie quiere una novia, Mm, fría, sí, muerta. muerta, sí, Sí, fodonga, como decimos, sí, y pues es parte de lo que en la iglesia nos ayuda a prepararnos para hacer esa novia de sí, Cristo, quitar las manchas, las arrugas, según lo que nos dice la palabra, ¿verdad? En Gálatas, este, y pues solo en la iglesia es que podemos, en plenitud poder lograr esto, porque como usted bien dice, alguien podría, decir: "Pero pues yo tengo una buena enseñanza, mi pastor es X, Y persona y son pues de renombre, internacional y pues la mm, enseñanza es buena", pero no, es algo incompleto, ¿verdad? mm, Porque, eh, es como necesito de alguien que me ayude a planchar el vestido, mm, quitar las arrugas. Es correcto. algo que no está en la naturaleza de la iglesia hacer por sí misma. Hay cosas donde necesitamos ciertamente ayuda, ¿verdad? Del demás cuerpo. Mm, Me gusta pensar en el cuerpo, sí, creo que es una buena figura porque es como nos machucamos un dedo, aunque sea un machucón pequeñito y cómo duele, como que pero si todo el sí, cuerpo doliera. y está científicamente es comprobado que todo el cuerpo, todo se alinea para que ese dedo sane. O sea, no Mm, es como de: ya te machucaste", indiferencia.
No, es algo tan impresionante el cuerpo Sí. que eso sea una cortada, una herida, un machucón, todo el cuerpo entra en acción para que esa parte chiquita sane. Wow. Entonces, pues igual la asamblea, la iglesia, así debe ser y así es, porque Amén. pues así Encontré lo mi texto, determinó el déjame Señor. leértelo, Ujú. porque ese está fuerte. Es en Romanos 2, voy a comenzar con versículo 6. Dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor y inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran Wow. castigo de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Ujú. Cuando yo contemplo la iglesia y hoy, no estoy hablando de Río, toda la iglesia universal, me temo que el egoísmo ha invadido de gran manera, porque cuando yo pienso en la persona que dice, a mí me gusta ver mi culto por Ujú. internet, yo estoy bien aquí en mi casa, esta persona, sin querer ofender, pero esta persona es o ignorante o egoísta. Cualquier de los dos está mal. Ujú. Es o ignorante de cuán importante es que participe en la Ujú. verdadera iglesia, no en la casa, Ujú. y o egoísta que le vale. Sí. Sí, porque cuando consideramos pertenecer a una iglesia, es como una moneda de dos caras. Una cara, y ese es donde ponemos mucha énfasis, quizás demasiada, pero una cara es lo que hemos hablado. Necesito pertenecer a la iglesia para mi desarrollo, para mi crecimiento espiritual, para que mi vestido está bien planchado, mis maestros me van a ayudar, y Ujú. todo esto es cierto. Sí. Pero ¿qué es la otra cara de la moneda? Necesito pertenecer a la iglesia para ayudar a mi hermano, Sí. para servir a Dios, Ujú. para poner mi grano. Yo tengo un lugar en la mesa y si no llego, este lugar va a estar vacío Sí. y algo va a faltar porque yo estoy en la casa con mis pantuflas Sí. y no en la congregación. Ujú. Yo Es sé que cierto. como pastora tú has vivido Ujú. toda esta Sí. frustración que estoy hablando, ¿verdad? Sí, 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 así es. Entonces, ¿qué quieres decir a la gente? ¿Cómo ves este aspecto de esta cara de la moneda de que pues yo tengo un rol que cumplir Ujú. Sí, en la iglesia? pues es cierto, apóstol. Dios llama personas y las llama con un propósito, no solo para que ocupemos un lugar, ¿verdad? Todo el tiempo, sino para hacer algo. O sea, tenemos es un reino activo. El Sí, reino de los cielos es un sí, reino activo y definitivamente activo. aún en la eternidad vamos a estar haciendo algo. La palabra lo muestra Amén, yo y espero que sí, porque flotando en sí, una nube sí, no no. soportaría por una Exacto. eternidad. Y hay actividad en el reino. Entonces, pues, la asamblea, que es la iglesia, es una asamblea bastante activa, que juega un papel, para la sociedad, Sí, para, espiritualmente, para los últimos tiempos. Pues, Dios no va a contradecir lo que es en sí su naturaleza, por lo cual llama un hijo, que le da un propósito. Entonces, cuando alguien ignora ese propósito o deliberadamente dice: "No lo quiero hacer", pues, detrás de eso hay un egoísmo, porque realmente, eh, ese propósito ayuda a alguien, ¿verdad? O sea, si no se trata solo de no, ti. exacto, no es solo de mí, pues, aquí estoy bien, estoy cómodo, déjenme en paz, no quiero hacer nada. Mm, No, realmente es porque nosotros vamos a afectar positivamente,
Y así es, creo que lo que Dios quiere, que afectemos positivamente todo este cuerpo vivo. Y claro. desafortunadamente a veces se afectan negativamente por cuestiones, pecado, murmuración, queja, tienen la característica de contaminar, ¿verdad? Pero vamos a ayudar a la Ujú, persona, porque yo sé que hay personas que piensan, como alguien apenas me dijo, ujú, pero yo no soy, estaba animando a alguien que fuera a la congre, ujú, me dice, pues yo no soy un predicador. La idea es de mucha ujú, gente, yo no hago nada cuando voy a la congre. ujú, Entonces, ¿cómo les va a hacer falta mi presencia si yo no hago ujú, nada? Si sí. yo no tengo un ministerio, ¿qué dirías a esta persona? Pues, por ejemplo, podemos hablar de una fe corporativa, Mm, una fe, ¿verdad? Que hay en todo hijo de Dios, es lo que esperamos y por fe hemos creído, y que esa fe corporativa se requiere en conjunto cuando estamos, por ejemplo, alabando al Señor, mm, ¿verdad? Cuando decimos un amén, mm, cuando nosotros participamos de lo que hay dentro de la iglesia por fe, va a producir algo. O sea, aún si es lo mínimo que alguien pudiera pensar de, bueno, no soy un predicador, porque sí hemos oído de, pero es que yo no predico, pero es que yo no puedo orar por gente, no sé cómo hacerlo. Y piensan que el pastor o los ministros es como todo lo que la iglesia necesita y los únicos, pero realmente nuestra fe contribuye, nuestra fe corporativa va a producir algo. Entonces, aun si es lo mínimo que uno puede aportar asistiendo fielmente al culto, ya es algo, es el inicio de quizá de algo que puede venir después, como un ministerio. sí. Ujú, Entonces, aunque no tenga todavía un ministerio en la iglesia, ujú, uno, si tengo Cristo en mí, llevo ujú, fe. ujú, Y yo llevo mi fe, poca, mucha, lo que ujú. sea, pero es algo que Sí, añado sí, a, sí. al- Así es, a la sí, asamblea. ujú, exactamente, la fe es muy importante. Entonces, mi mera presencia puede contribuir al bien de la iglesia, Sí, claro, así si es. es que soy Sí, cristiano. exactamente. Sí, 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 y eso, pues, me puede llevar a, pues sí, a participar de cuando pienso mucho, por ejemplo, en la alabanza, Mm. es, Pues cantando. sí, cantando, diciendo amén. Hay muchas personas que son muy expresivas en cuanto Sí, a la alabanza, ¿no? Su danza, por ejemplo, uno no sabe si alguien puede ser animado por sí, por mi simple presencia en cuanto a no tener cara de chupalimón, como usted dice, sí. sino una buena actitud en fe, y alguien puede decir: "Oh, bueno, se ven contentos aquí", ¿no? Wow. Sí, solo Irradian observando sí, tú. nuestro lenguaje corporal, por Exacto. ejemplo. Sí, sí. Yo Entonces he imaginado gente que viene a la congre muy fiel, que no ujú, tiene un papel que jugar como tú y ujú, yo, pero que viene y ya está esta persona tú sabes cómo es la gente, siempre en ujú. el mismo asiento, Sí, pero ahí está este cristiano, cristiana, ujú, bien fiel y no se da cuenta, pero hay alguien que muchas que lo veces lo observa. observa Sí, y sí. observa su expresión, observa cuán atento es Ujú, al mensaje, cómo se expresa en la alabanza. ujú, Y esta persona no se da cuenta, pero que alguien cada domingo está ujú. siendo animado Sí. por su mera Sí, presencia. nosotros como pastores, ¿verdad? El verlo de, ahí Sí, está el hermano tan fiel. fiel, ¿verdad? Que dice amén, nos anima, sí, Eso aún, es cierto. sí, es la verdad, ¿no? Como de, Y wow, ya después hay el hermano agua piezas que dices, Dios mío, vino sí, otra vez. sí, pero nos animan a nosotros realmente el verlos, el hecho, pues sí, que a lo mejor no tienen un ministerio o están como meramente haciendo algo, pero su presencia en fe, su Mm, fidelidad es un ánimo, realmente nos absolutamente. anima. Ujú. Y no es que estamos desanimando a la gente que tenga un Sí, ministerio. no, Wow. para nada. Cuando nosotros echamos un vistazo alrededor de Sí, la iglesia y vemos a estos ujú, fieles que nos ayudan claro, a sí, llevar la sí, obra, sí, qué bendición, ¿verdad? exactamente, sí, pues más nos animamos.
Sí, Eso es lo que ver. tú has sido para mí por tantos años. Gracias, apóstol. Lo que quiero que nuestra audiencia entienda y que sean animados es decir que, amado, tú eres importante para la iglesia. Y la iglesia no existe solo por ti. La iglesia existe por el mundo. Y aunque Dios te salvó y tu salvación está segura en Cristo, Dios no quiere que seas egoísta. Dios quiere que tú también le ayudes en animar, en fortalecer, en construir la casa de Dios. Tú tienes un lugar en la mesa, decimos. Me Amén. encanta Sí. este canto. Tengo un lugar en la Ujú. casa de Dios, Sí, ¿verdad? amén. Sí. Y tú tienes un lugar en la mesa y si tú no llegues a la casa de Dios, queda un plato vacío y queda algo faltante, Amén. ¿verdad, Sí, pastora? así es, sí, Y, sí. y entonces lo que sea tu tiempo, tu experiencia, entiende que hay un lugar puesto para ti en la casa de Dios. Y si no llegues a cumplir o a tomar tu lugar, vamos a faltar Ujú. algo que solo tú puedes agregar a la congregación del Señor. Yo quiero animarte que entiendas lo importante que eres para Dios y tienes un papel de jugar, un rol para cumplir en la casa de Dios. No seas egoísta. No pienses solo en ti mismo. Piensa en Dios. Piensa en tus hermanos. Dios quiere hacer algo especial por medio de tu vida. Y pastora, pues tú de la primera línea de Ujú. batalla allá en Huamantla, fíjate que ayer vino un veterinario a mi rancho Mm, de Huamantla y le amén. conté de ti y Oh, le conté de amén. el río internacional Huamantla y le dije, ve a visitarlos, Amén. diles Sí. que vienes de mi parte Wow. como mi Gracias. invitado. Sí, Y gracias. yo creo en la obra que están haciendo en Amén. Huamantla. Le doy gracias a Dios que pudimos poner otro granito de arena en la playa del reino de Sí, amén. Dios, Sí, sí, allá en sí. Huamantla. Y me gustaría que tú concluyeras nuestro tiempo dándonos una palabra final de qué es la iglesia. Wow, pues la iglesia es lo que el Señor va a usar. Si Dios va a hacer algo y lo quiere hacer en el mundo, va a ser a través de la iglesia. Lo va a hacer a través de la iglesia y que no se lo pierdan, de verdad, Mm, porque hay un lugar, como ya lo dijo nuestro apóstol, mm, hay un lugar en esta mesa y Dios está por hacer algo grandísimo, ¿verdad? amén. Estamos en los últimos tiempos Yo creo. y lo va a hacer, no va a usar a otra cosa que no sea su iglesia. Somos su Wow. iglesia, le pertenecemos y Sí. Él promete edificarnos, protegernos y estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Wow, pues ahí está, amado. Tienes la oportunidad de pertenecer a la iglesia del Amén. Señor Sí. Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios Amén. bendiga a cada uno de ustedes, que no olviden que hay un lugar puesto para ustedes Amén. en la iglesia. Hasta la próxima. Bendiciones.